El anuncio que cruzó el mundo. El amanecer del 19 de octubre no fue un amanecer cualquiera. El sol se alzó sobre Venezuela con un brillo distinto, como si el cielo supiera que ese día traería una noticia esperada durante más de un siglo. Era el sonido de la historia. Las campanas comenzaron a sonar antes de que el pueblo abriera los ojos. Desde Roma, la voz del Papa resonó como un eco divino. El doctor José Gregorio Hernández será declarado santo. En cuestión de minutos, la noticia cruzó océanos, montañas y fronteras. El mundo entero escuchó el nombre de aquel hombre humilde, aquel médico de fe, aquel servidor de los pobres que dedicó su vida al prójimo. Pero más allá de las palabras y los titulares, lo que se sintió fue algo más profundo. Las redes, los noticieros y los templos se llenaron con su imagen, una vibración de fe, un estremecimiento del alma colectiva de un pueblo que nunca dejó de creer. En las casas humildes, las familias se abrazaban con emoción. Las lágrimas comenzaron a brotar en cada rincón del país. En los hospitales, los médicos detuvieron sus pasos para hacer silencio, porque esa frase será declarado santo no era solo un anuncio. Y en los templos, las velas encendidas ardían más fuertes que nunca. Era la confirmación de una promesa celestial, un día que no solo pertenece al calendario, sino al corazón del pueblo. Una promesa que había nacido con la muerte del doctor y que había sobrevivido al paso de los años, a las guerras, a las crisis y a las generaciones. El 19 de octubre se convirtió desde ese instante en símbolo de cumplimiento. En Isnotú, su tierra natal, las campanas del santuario repicaron con fuerza. El día en que la fe se volvió certeza. El eco de ese sonido atravesó los Andes, llegó a Caracas, cruzó los mares y tocó las puertas del Vaticano. Era el eco del agradecimiento. El eco de un pueblo que había esperado con paciencia y esperanza, y que ahora veía el cielo responder. El aire mismo parecía distinto. Había una calma que no era de este mundo. Y los mayores respondían con lágrimas en los ojos. Los niños preguntaban quién era aquel hombre al que todos celebraban. Fue un médico que curaba con las manos, con el alma y con la fe. De oraciones, de testimonios, de gratitud. Las redes sociales se llenaron de su rostro, sino lo que se sintió. Pero lo más poderoso no fue lo que se dijo. Un país entero, y con él, millones de creyentes en todo el mundo. Que la fe, cuando es verdadera, no envejece, y que la humildad puede cambiar el destino de una nación. Recordó que los milagros existen. El nombre del doctor José Gregorio Hernández volvió a escucharse como una melodía antigua, desde las costas de La Guaira hasta las calles de Caracas, desde las montañas de Mérida hasta los llanos de Apure. Una canción de esperanza que unía a todos bajo una misma verdad, que el amor, cuando es sincero, nunca muere. En Roma, las campanas del Vaticano acompañaban el anuncio, y el Papa, con voz serena, pronunciaba su nombre con respeto. El mármol de las basílicas reflejaba la luz dorada del amanecer, como quien sabe que habla de un alma que pertenece tanto al cielo como a la tierra. Fue el día en que el mundo recordó que la santidad no nace en los tronos, sino en las calles donde caminan los justos. Ese día, el 19 de octubre, el día en que el cielo habló y el corazón del pueblo escuchó, fue el amanecer de una nueva esperanza. No fue solo el día de un anuncio. Cuando el pueblo venezolano escuchó que el doctor José Gregorio Hernández sería declarado santo, algo más que la emoción recorrió el país. Fue el cumplimiento de una promesa pronunciada por miles de voces durante más de un siglo. El médico de los pobres y la promesa cumplida. Desde los barrios más humildes hasta las ciudades más grandes, el doctor había permanecido presente. En cada rincón, alguien tenía una historia que contar sobre él. Su retrato acompañaba los hogares, las consultas médicas, las iglesias y los caminos. Una madre que dijo haber visto mejorar a su hijo enfermo tras pedirle su ayuda. Un estudiante que encontró esperanza al mirar su imagen en medio de la desesperación. Él nunca dejó de caminar entre su pueblo. Un anciano que juraba haber sentido su presencia en un hospital. Aunque su cuerpo descansara bajo tierra, su espíritu seguía en las calles, en los hospitales, en las oraciones. Su legado no necesitaba mármol ni monumentos,
porque su templo era el corazón de la gente. Lo llamaban el médico de los pobres, pero su título más grande fue siempre el de siervo de Dios y amigo del hombre. Su ciencia no fue solo conocimiento, sino compasión. Su medicina no se medía en recetas, sino en amor. Que aquel hombre que había dedicado su vida a sanar, ahora sanaba desde el cielo. Durante décadas, Venezuela esperó que el cielo reconociera lo que la tierra ya sabía. El 19 de octubre, cuando Roma anunció su canonización, el país entero sintió que esa espera había terminado. No fue una sorpresa, una promesa que Dios había hecho al pueblo a través del corazón de un hombre justo. Fue una confirmación. Las lágrimas que corrieron ese día no eran solo de emoción, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido entre ellos a un ser tan humano y tan divino al mismo tiempo. Un hombre que enseñó que la fe no está reñida con la ciencia, que la razón y el espíritu pueden trabajar juntos para aliviar el sufrimiento humano. En sus años de médico, José Gregorio caminó entre la pobreza, la enfermedad y la injusticia. Nunca rechazó un paciente por falta de dinero. Pero más allá de la medicina, su verdadera cura era su mirada. Nunca dejó de estudiar para entender mejor cómo servir. Nunca negó una visita a quien lo necesitaba. Esa fue su santidad, la de los gestos simples. Que había alguien dispuesto a compartir su dolor. Una mirada llena de bondad, que hacía sentir al enfermo que no estaba solo. La del hombre que no buscó milagros, sino que los provocó con su amor. La del creyente que no predicaba con palabras, sino con obras. Por eso, cuando el Papa pronunció su nombre en Roma, diciendo mi siervo fiel, ha sido glorificado. Fue un eco que volvió desde el cielo hacia Venezuela. No fue solo una ceremonia. Los abuelos que lo recordaban con devoción, se tomaron de las manos. Las madres encendieron velas en las ventanas. Los niños repitieron su nombre con inocencia. Ese día, el 19 de octubre, y todo un país volvió a creer en la fuerza de la fe. No fue un día más en el calendario litúrgico. Fue un puente entre el pasado y el presente, entre la oración de los que ya partieron y la gratitud de los que siguen aquí. Porque José Gregorio Hernández no pertenece solo a la historia de la religión, a la historia de cada persona que alguna vez ha amado, ha sufrido o ha esperado un milagro, sino a la historia del alma humana. Su vida es la prueba de que se puede ser santo, en medio de la vida cotidiana, que se puede servir a Dios sin alejarse del mundo, en los ojos que consuelan, que la fe no está en las palabras, sino en las manos que ayudan, y su canonización fue la confirmación celestial de lo que ya habitaba en el alma del pueblo, en los corazones que no juzgan. El médico de los pobres se convirtió en el santo de todos, que los hombres buenos no mueren, sino que permanecen como huellas de luz en la memoria de la humanidad. Roma pronuncia su nombre. Los cardenales caminaban en silencio, los documentos se preparaban, y los ojos del mundo miraban hacia un solo punto, Roma. En el corazón del Vaticano, donde el eco de los siglos se confunde con el murmullo de las oraciones, el aire parecía detenerse. Allí, donde el mármol guarda las huellas de los santos y las plegarias se elevan sin descanso, la voz del Papa se alzó para pronunciar una frase que cambiaría la historia espiritual de Venezuela. Las palabras resonaron como campanas celestiales. El doctor José Gregorio Hernández será declarado santo. No era solo una declaración. En aquel instante, Roma no habló sola. Habló en nombre de millones de corazones que durante generaciones habían repetido su nombre con fe. Era el reconocimiento del cielo a una vida entregada por amor. Habló por los enfermos que lo invocaron en las noches más largas. Habló por los médicos que encontraron en él su ejemplo más puro. Habló por las madres que pidieron por sus hijos. Un día señalado por la providencia para cumplir una promesa que había atravesado el tiempo, el 19 de octubre, fue la fecha anunciada. Un día en que el cielo y la tierra se unirían para sellar un acto de amor eterno. El rostro del Papa reflejaba serenidad. Las cámaras del mundo captaron el momento. Su voz, pausada y firme, llevaba en sí misma la solemnidad del mensaje. Algunos lloraban sin poder hablar. Mientras esas palabras recorrían el aire, el pueblo venezolano, a miles de kilómetros, se arrodillaba frente a las pantallas. Su fe, su ciencia, su humildad y su entrega
lo hacen digno del reconocimiento de la Iglesia Universal. Otros levantaban sus manos al cielo en agradecimiento, como si la distancia se hubiera disuelto y Roma estuviera en cada casa humilde. Y muchos simplemente guardaban silencio, un silencio lleno de fe. En cada hospital, la noticia fue transmitida en múltiples idiomas, en cada corazón que había esperado ese instante. Pero en todos, su nombre sonaba con la misma fuerza: José Gregorio Hernández, un hombre que ya era sinónimo de compasión, de fe, de esperanza. Las campanas de San Pedro comenzaron a sonar. Era el eco de Roma llevando el mensaje al pueblo que nunca se rindió. El sonido se expandió por los jardines del Vaticano, se elevó sobre la ciudad eterna, y como un viento sagrado cruzó los mares. En Venezuela, la gente salía a las calles. En las iglesias, los coros entonaban cantos de alegría. Las banderas ondeaban con orgullo. Roma no solo pronunció un nombre, y los enfermos sostenían estampas con lágrimas en los ojos. Porque ese día, el 19 de octubre, una verdad que el pueblo conocía desde siempre, pronunció un símbolo de fe colectiva, que aquel hombre nacido entre montañas era. Desde hacía mucho tiempo, los medios internacionales hablaron del acontecimiento. Un santo del cielo. Titulares en múltiples lenguas repitieron la noticia con respeto, pero ninguno logró capturar lo que realmente se sentía en el alma del pueblo venezolano. Era algo que iba más allá de la fe institucional. Era amor, era justicia divina, era reconocimiento. El Papa Francisco, en su homilía, mencionó algo que quedaría grabado en los corazones, y con ellas, el mensaje del doctor se extendió aún más allá de las fronteras de su tierra. Esas palabras recorrieron el mundo. En José Gregorio Hernández, vemos el rostro de un hombre que comprendió que la fe no se guarda en silencio, sino que se vive sirviendo. El 19 de octubre sería recordado no solo como un día de proclamación. El Vaticano selló la fecha, y el cielo confirmó el destino. Desde ese momento su nombre dejó de ser solo patrimonio de Venezuela para convertirse en patrimonio de la humanidad, sino como el día en que la bondad humana fue reconocida como un milagro en sí misma. Y así, mientras Roma pronunciaba su nombre, millones de corazones repitieron al unísono: Gracias, Señor, porque has glorificado a tu siervo fiel. El amanecer del 19 de octubre tuvo un silencio distinto. 19 de octubre, cuando el cielo confirmó la fe. Ese día, el mundo había detenido su paso para mirar hacia Roma. No era el silencio de la calma, sino el de la espera sagrada. Las calles despertaban con una emoción contenida. Las iglesias abrían sus puertas más temprano, y el aire parecía tener una suavidad nueva, como si el cielo respirara junto al pueblo. Era una herida de fe que por fin sanaba. El anuncio de la canonización del doctor José Gregorio Hernández no era solo una noticia religiosa, una promesa cumplida. El sonido se propagó como una ola. Desde temprano, las campanas comenzaron a repicar en Isnotú, una oración respondida. Primero las montañas, luego los pueblos, luego las ciudades. En Caracas, el eco de esas campanas llegaba como una caricia. Era la voz del alma venezolana celebrando lo imposible. Hoy, 19 de octubre, el doctor José Gregorio Hernández será declarado santo. En las pantallas de televisión, en las radios, en los teléfonos, una frase se repetía con emoción contenida. Las lágrimas no esperaron el final del anuncio. Brotaron apenas se escuchó su nombre, porque cada quien llevaba dentro una historia con él. Un milagro, una oración, un recuerdo. Los médicos se tomaron de las manos, algunos con lágrimas, otros en silencio. Los hospitales, lugares donde tantas veces se le ha invocado, se llenaron de flores y oraciones. Los enfermos sonreían al mirar su imagen en las paredes, como si sintieran que él estaba ahí, caminando entre ellos una vez más. En las casas humildes, las familias se reunían frente a sus retratos. Otros lo habían heredado de sus abuelos. Algunos lo tenían enmarcado desde hacía décadas. El 19 de octubre fue más que una fecha, pero todos lo miraban igual, con amor. El amor que solo se siente por alguien que no solo curó cuerpos, sino almas. Un día donde el dolor se transformó en esperanza, donde la fe se volvió tangible. Fue un renacer. En las calles,
Los niños corrían con globos blancos. Y el pueblo entendió que Dios escucha, aunque a veces parezca callar. Las madres encendían velas frente a las puertas. Gracias, doctor, por nunca olvidarnos. Y en cada rincón, una sola frase se escuchaba entre lágrimas y sonrisas. Los ancianos rezaban el rosario con manos temblorosas. El Papa Francisco, con voz serena, habló del hombre que unió la ciencia con la fe, que encontró en el servicio al prójimo la verdadera medicina del alma. El Vaticano, mientras tanto, se vestía de solemnidad, y al pronunciar su nombre, los aplausos se mezclaron con lágrimas. Las campanas de San Pedro repicaron junto con las de Venezuela. En ese instante, el cielo no tenía fronteras. Roma y Caracas eran una sola oración. El sol brillaba sobre la plaza de San Pedro, pero parecía que brillaba sobre toda América Latina. Aquel creyente que amó a Dios en cada paciente que atendió. El aire era dorado, y en cada rayo de luz, el pueblo sentía la presencia de aquel hombre bondadoso. Aquel médico que nunca negó su ayuda. La confirmación de una fe que no se rinde. El 19 de octubre se volvió el día de la confirmación. De un pueblo que ora sin cansarse. De una promesa que ni el tiempo pudo borrar. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, el cielo de Venezuela se tiñó de tonos dorados y rosados, como si el mismo José Gregorio las iluminara con su sonrisa eterna. Las nubes parecían encenderse desde dentro, las ciudades se llenaron de velas, las montañas reflejaban un brillo sagrado, y los corazones, por fin, descansaron en la certeza de que su santo ya tenía nombre, y su nombre era el de su pueblo. Fue el principio de una nueva fe. Un pacto silencioso entre Dios y Venezuela. Aquel 19 de octubre no fue un final. Un día en que el cielo habló, la ciencia al servicio del amor. Y todos, al escucharlo, comprendieron que el amor nunca se olvida. El doctor José Gregorio Hernández caminó con firmeza por ambos. En un tiempo donde la ciencia y la religión parecían caminos opuestos, su vida fue el puente entre la razón y la fe. Desde joven, buscó la verdad. En los libros, en la medicina, en la oración, entre el conocimiento humano y la sabiduría divina. Su mente brillante lo llevó a estudiar en las universidades más prestigiosas, pero su corazón lo mantuvo siempre cerca de los pobres, de los enfermos, de los olvidados. Nunca vio la ciencia como una torre para subir, sino como una lámpara para alumbrar. Y entendió algo que pocos logran comprender. Su bata blanca era su hábito. Que el conocimiento sin amor es solo ruido. Y su consulta, un templo donde la fe se mezclaba con la medicina. Su estetoscopio, su rosario. Cada vez que visitaba a un enfermo, no solo diagnosticaba un cuerpo, sabía que la verdadera curación comienza en el espíritu, sino que miraba un alma, en la esperanza. Curaba con palabras, por eso su medicina era distinta, en la paz interior. Con el simple acto de escuchar. En una época marcada por la indiferencia, que con gestos, él enseñó que el amor también tiene poder curativo. Que un médico no sana solo con medicinas, sino con compasión. Su fe nunca fue obstáculo para su intelecto. Al contrario, era su fuente de inspiración. Decía que quien estudia la vida con humildad, inevitablemente encuentra a Dios. Y así, entre microscopios y oraciones, construyó un ejemplo eterno. Que servir al prójimo con ciencia es servir al Creador con amor. Cada paciente lo acercaba más al cielo. Cada descubrimiento lo llevaba a la gratitud. Cada sonrisa que provocaba era, para él, una bendición. El doctor José Gregorio Hernández entendió que el conocimiento no debía alejar al hombre de Dios, sino conducirlo a él. En cada enfermera que cuida con ternura, y esa enseñanza, más de un siglo después, sigue viva en cada médico que actúa con vocación, en cada estudiante que estudia por amor al servicio. Su vida fue una ecuación perfecta entre fe y ciencia, una fórmula donde el amor era el resultado final. Por eso, cuando el Vaticano anunció su canonización, porque su ejemplo demostraba que la santidad no excluye la inteligencia, y que la inteligencia puede ser sagrada cuando se usa para sanar. Muchos científicos, médicos y académicos del mundo entero se conmovieron. En los quirófanos, una vela encendida. En los hospitales,
Su nombre sigue siendo una oración silenciosa. En los pasillos, un retrato con una frase escrita a mano. No solo consagró un santo, Dr. José Gregorio Hernández, acompáñanos. El 19 de octubre, día de su proclamación. La ciencia con la fe, sino un modelo. Un modelo para todos los que buscan unir el conocimiento con el amor, la mente con el corazón. Él nos recuerda que la respuesta más profunda sigue siendo la misma. En una época en la que el mundo busca respuestas rápidas, amar al necesitado. Amar al enfermo. Esa fue su ciencia. Amar incluso al que sufre sin esperanza. Esa fue su fe. Esa fue su santidad. No se habló solo de un médico. Y por eso, el día en que Roma pronunció su nombre, sino de un maestro de humanidad. Porque José Gregorio Hernández no vino a enseñar a curar cuerpos, vino a enseñarnos a curar el alma del mundo. Un santo nacido entre montañas. Su nombre resonó por primera vez en el pequeño pueblo de Isnotú, un rincón bendecido por la calma y la fe. Entre montañas verdes y cielos de neblina nació el hombre que el mundo conocería como el médico de los pobres. El viento que baja de los Andes parece todavía llevar su voz. Las calles de tierra, las casas de adobe, los templos sencillos, todo allí respira su presencia. Cada amanecer en Isnotú es una oración, cada atardecer, una promesa. Allí, entre el canto de los gallos y el murmullo de los rezos, el joven José Gregorio Hernández aprendió las primeras lecciones de su vida, que la fe no se impone, se vive, y que el conocimiento sin compasión es vacío, que la humildad vale más que cualquier riqueza. Su madre, una mujer de profunda devoción, su padre, trabajador y honesto, le enseñó que el amor a Dios comienza en los actos pequeños. Desde niño, José Gregorio observaba con asombro la naturaleza. Le mostró que la disciplina es una forma de oración. Miraba los ríos, los árboles, los animales, y en cada uno encontraba una señal de la perfección divina. Veía lo invisible, no veía solo lo visible, en el alma de las cosas, lo que está más allá de los ojos. Cuando fue enviado a estudiar a Caracas, y cumplió esa promesa. Llevó consigo un pequeño rosario y una promesa: serviré donde haga falta. La cumplió en cada paciente atendido, en cada clase dictada, en cada oración pronunciada al final del día. Su talento era evidente. Sus profesores lo admiraban por su inteligencia, sus compañeros por su humildad. Nunca buscó competir, solo aprender para servir mejor. Años más tarde, sus estudios lo llevaron a Europa, pero en cada carta que enviaba a su familia, viajó para aprender lo más avanzado de la medicina. Escribía sobre la nostalgia de su tierra, y cuando regresó, no volvió como un hombre de ciencia distante, sobre la gente sencilla que había dejado atrás, sobre su deseo de volver para ayudar, sino como un hijo que traía luz a su pueblo. Con cada paso que daba por las calles de Caracas, su fama crecía. Nunca permitió que el reconocimiento lo alejara del propósito, pero su humildad permanecía intacta. Decía con frecuencia: todo lo que soy se lo debo a Dios. En Isnotú aún se conserva la casa donde nació, y todo lo que aprenda será para su gloria. Las paredes guardan el aroma del tiempo, entran en silencio, y los peregrinos que llegan desde todos los rincones del país, con gratitud, con lágrimas. Allí no hay oro. Una paz que se siente en el pecho, solo paz. No hay estatuas, como si su espíritu todavía caminara por el corredor, como si en cualquier momento fuera a salir por la puerta con su sombrero, rumbo a atender a algún enfermo. Saben que en ese lugar nació un hombre que cambió al mundo sin levantar la voz. Un hombre que probó que la grandeza puede nacer en la sencillez. Los niños de Isnotú crecen escuchando su historia. El pueblo entero se vistió de blanco. El 19 de octubre, cuando se anunció su canonización, las campanas repicaron como nunca antes. Las lágrimas corrieron, y el aire se llenó de un perfume que muchos dijeron no haber sentido jamás. Porque aquel día, las montañas recordaron al Hijo que les dio honor. Se escuchó de nuevo, y el eco de sus pasos, que alguna vez recorrieron los caminos de Isnotú, pero esta vez desde el cielo. Su tierra natal no solo lo vio nacer, lo vio florecer. Y desde ese rincón de Venezuela,
que crecería en el corazón del mundo entero. El niño de las montañas se convirtió en el santo del pueblo. Su nombre comenzó a extenderse como una semilla de fe, pero su esencia sigue siendo la misma, la del hombre sencillo que entendió que servir es amar. Y así, cada vez que el viento sopla entre las colinas de Isnotú, parece pronunciar su nombre en voz baja, como una oración perpetua. José Gregorio, José Gregorio. El eco de los milagros. Desde el día de su partida, el doctor José Gregorio Hernández no dejó de obrar. Su cuerpo descansó, pero su espíritu siguió caminando entre los hombres, acompañando al que sufre, cruzando los muros del tiempo, escuchando las súplicas del que clama en silencio. Dicen que los santos no mueren, que simplemente cambian de morada. Y así fue con él. Pero el pueblo lo retuvo en el alma. El cielo se lo llevó. Los milagros comenzaron a contarse en voz baja. Una mujer que sanó después de años de enfermedad. Un niño que volvió a respirar cuando los médicos ya no encontraban respuesta. Como susurros de esperanza. Un anciano que despertó después de días sin conciencia. Y lo primero que dijo fue: vi al doctor José Gregorio junto a mi cama. En las plazas, en las iglesias. Al principio, las historias se contaban en los pueblos. Después, cruzaron fronteras. Y aunque algunos intentaron explicar lo inexplicable, ninguno pudo negar lo esencial. Llegaron a oídos de médicos, de sacerdotes, de científicos, que había algo más grande que la razón actuando allí. En Caracas, una madre relató entre lágrimas cómo su hijo, al borde de la muerte, comenzó a mejorar justo después de rezar con fe. En Maracaibo, una enfermera aseguró que sintió una mano invisible detener el sangrado de un paciente. En Barquisimeto, un hombre agradeció públicamente por la recuperación de su esposa. Y así, historia tras historia, sino de esos que ocurren en silencio. El nombre del doctor se hizo sinónimo de milagro, no de milagro grandioso o teatral, donde la fe es la única testigo. Su intercesión se volvió cotidiana. En los hospitales, los pasillos comenzaron a llenarse de estampas con su rostro. Y en las casas, los enfermos guardaban su retrato al lado de la cama. En los quirófanos, su imagen fue puesta junto a los crucifijos, con la esperanza de que Él los visitara en sueños. Pero lo más profundo de esos milagros no es solo la sanación del cuerpo, porque como decía Él en vida, sino la paz que deja en quienes lo invocan. Pero siempre cambia el corazón. La fe no siempre cambia las circunstancias. El Vaticano escuchó miles de testimonios. Los documentos se apilaron, las pruebas se analizaron, y entre ellos surgió aquel que abriría definitivamente las puertas de su canonización. El milagro de una niña que recobró la salud cuando todo parecía perdido. Y el silencio solo fue roto por la palabra más antigua del mundo. Los médicos no pudieron explicarlo. La ciencia se quedó sin respuestas. Milagro. Se convirtió en el último eslabón de una cadena que había comenzado un siglo atrás. Ese suceso, confirmado por los expertos, el signo visible de una verdad invisible, que Dios obra a través de los humildes, que la fe mueve lo que la razón no comprende. Rezó. Y cuando Roma anunció oficialmente que el milagro había sido reconocido, el pueblo no gritó, porque sabían que ese milagro no era solo el de una niña, sino el de un país entero que había recuperado la esperanza. Rezó con la misma voz con la que lo había invocado durante generaciones. Sanaciones, coincidencias imposibles, sueños reveladores, momentos en los que, sin razón aparente, alguien siente paz. Desde entonces, miles de personas han contado nuevas historias, sino como una llama suave que guía, no como un fantasma, y en cada una de ellas, su presencia está viva. No temas, estoy contigo. El 19 de octubre, fecha anunciada por el Vaticano. Una voz que dice, no solo fue el día del reconocimiento, sino el día en que los milagros se hicieron visibles, porque toda Venezuela comprendió que su fe había sido escuchada, y que su santo ya caminaba oficialmente entre ellos, que su amor había cruzado los cielos. Los milagros siguen ocurriendo. Algunos se ven, otros solo se sienten. Pero todos comparten una misma raíz. Y ese amor, el amor,
que comenzó en el corazón de un joven médico andino, sigue expandiéndose como una luz que no se apaga. El eco de los milagros de José Gregorio Hernández no se escucha con los oídos, sino con el alma. Es el eco que repite, una y otra vez, que la fe verdadera nunca muere, porque está escrita en el lenguaje de Dios. La fe de un pueblo que nunca se rindió. Mucho antes de que Roma hablara, Venezuela ya había pronunciado su veredicto. En los templos y en los hogares, en los hospitales y en las calles. De consuelo. El nombre del doctor José Gregorio Hernández era sinónimo de esperanza, de fe viva. Durante más de 100 años, generaciones enteras lo llamaron santo, aunque aún no tuviera ese título reconocido por la Iglesia. Porque el pueblo no necesitó esperar un decreto para sentir lo que ya sabía en el corazón. Nació desde abajo, desde la tierra. La santidad de José Gregorio no fue impuesta desde arriba. Su imagen fue refugio. Desde el alma sencilla del pueblo que nunca dejó de creer. En los días más oscuros de la historia venezolana, ponía una flor. Cuando el hambre, la enfermedad o la soledad golpeaban las puertas, siempre había alguien que encendía una vela y decía en voz baja, Doctor José Gregorio, no me abandone. Esa oración, repetida millones de veces, fue construyendo una montaña invisible de fe. Una fe que resistió crisis, distancias, olvidos y generaciones. Una fe que nunca se quebró, porque estaba hecha de amor y gratitud. El pueblo lo convirtió en su compañero de camino, el hombre que intercede ante Dios, el amigo que escucha, y así, poco a poco, su devoción se volvió parte de la identidad nacional, el protector que cuida desde el cielo. Los ancianos partieron pronunciándolo, los niños crecieron sabiendo su nombre, y los jóvenes aprendieron que la fe no se hereda, se siente. Por eso, cuando el Vaticano anunció su canonización, no hubo sorpresa, sino lágrimas de alegría, porque el pueblo había sostenido con sus oraciones un milagro que tardó más de un siglo en florecer. El 19 de octubre, cuando se dio la noticia, las iglesias se llenaron sin que nadie convocara. Fue como si todo un país se arrodillara al mismo tiempo. Las velas iluminaron las ventanas, las campanas repicaron en los pueblos, y en los barrios se escuchaban cantos de gratitud. No fue una celebración organizada, fue espontánea, auténtica, humana, porque la fe del pueblo venezolano no es una fe de palabras, sino de gestos. Una respuesta del alma colectiva a un amor que había sido fiel. La fe que comparte pan con el que no tiene. La que reza aunque haya llanto. La que espera aunque todo parezca perdido. Y esa fe de los humildes, fue la que sostuvo la promesa de José Gregorio durante generaciones. Desde esquina, él no fue un santo de estatuas ni de altares lejanos. Fue un santo de pueblo, de hospital, de oración sencilla, de cocina. Por eso su imagen no solo está en los templos, sino también en las casas más modestas, en los taxis, en los corazones, en los mercados. Es el recordatorio de que lo sagrado no necesita lujo, solo amor. Y así, con esa fe que no se rinde, Venezuela esperó, con el alma firme, rezando cada día, esperó pacientemente, será declarado santo. El 19 de octubre fue entonces el día de la victoria de la fe, hasta que llegó el anuncio, sino de una fe construida con lágrimas, con esperanza, no de una fe impuesta, con perseverancia. Ese día, el pueblo entendió que Dios no olvida, que los sueños de los justos siempre se cumplen. Es más poderosa que cualquier obstáculo. La canonización del Dr. José Gregorio Hernández fue en realidad y que la oración, cuando nace del amor, porque cuando la humanidad duda, la fe del pueblo persiste. El milagro de un país entero que nunca perdió la fe. Y cuando todo parece imposible, la esperanza se arrodilla y el cielo responde. Que los milagros nacen donde la fe se niega a morir. Esa es la lección eterna de aquel día. Y Venezuela, esa tierra que lo vio nacer y que lo amó con devoción, sigue demostrando al mundo que la fe no conoce distancia, ni tiempo, ni derrota. Porque la fe del pueblo es más grande que cualquier dolor y más eterna que la muerte, más fuerte que cualquier sombra
el mensaje eterno para la humanidad. Su vida entera se convirtió en un mensaje eterno, un recordatorio para toda la humanidad de lo que significa servir, creer y amar sin condiciones. El Dr. José Gregorio Hernández fue más que un médico, más que un hombre de fe, más que un venezolano ejemplar. En un mundo que con frecuencia olvida el valor del otro, su ejemplo resuena como una voz serena entre el ruido del egoísmo, pero que toca. Una voz que no grita, una voz que invita a mirar de nuevo hacia adentro, hacia el alma. Su historia enseña que el amor no tiene credos y que la ciencia, cuando se pone al servicio del bien, que la fe no divide, se transforma en un acto de oración. Nunca soñó con monumentos ni con honores. José Gregorio no buscó reconocimiento ni aplausos. Soñó con aliviar el dolor humano. Y al hacerlo, se convirtió en puente entre el cielo y la tierra. Fue una invitación universal a recuperar la esperanza. Su canonización no fue solo un hecho para los creyentes, a creer que el bien todavía existe, y que cada ser humano, desde su lugar, puede ser instrumento de Dios en el mundo. Su vida nos enseña que la santidad no se mide en milagros visibles, sino en los gestos que sanan sin que nadie los vea, en la sonrisa que calma una angustia, en la mirada que no juzga, en la palabra que devuelve fe. El 19 de octubre es un símbolo para la humanidad entera. No es solo una fecha para Venezuela, día en que fue anunciado como santo, una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, cada vez que alguien actúa con compasión, la luz de la bondad puede abrirse paso. Cada vez que un desconocido ayuda a otro sin esperar recompensa. Cada vez que un médico trata a su paciente con ternura. Allí está Él. Allí vive su mensaje. Sino al corazón de todos los que creen en el poder del amor. Porque el Dr. José Gregorio Hernández no pertenece solo a un país. Su nombre se pronuncia ahora en muchas lenguas. Tu imagen se encuentra en templos de distintos continentes. Y su historia inspira a creyentes y no creyentes por igual. Porque en él no se admira solo la fe, sino la humanidad llevada a su expresión más pura. Él demostró que servir es una forma de oración, y que el verdadero milagro no es sanar un cuerpo, que el conocimiento sin compasión no tiene sentido, sino encender la esperanza en el alma del enfermo. Su mensaje llega especialmente a los jóvenes del mundo, a quienes buscan un propósito en medio de la incertidumbre. Él les enseña que no se necesita riqueza para ayudar, ni fama para dejar huella. Solo amor, solo fe, solo un corazón dispuesto. A los médicos, les recuerda que la medicina no termina en la receta, sino en la palabra amable que reconforta. A los escépticos, que el bien no necesita pruebas. A los creyentes, que la fe se demuestra en la acción. Y a todos, sin excepción, les enseña que el ser humano puede ser luz, si decide vivir con amor y humildad. Por eso, su canonización fue más que un evento eclesiástico. Fue un mensaje global, una proclamación silenciosa de esperanza. El 19 de octubre, cuando se escucharon las palabras, será declarado santo, que el bien nunca deja de tener voz. La humanidad entera recibió un recordatorio, que los hombres justos no desaparecen, y que la compasión todavía puede transformar el mundo. Su historia atraviesa fronteras, derriba diferencias, porque la bondad no tiene pasaporte, une corazones, ni religión, ni idioma. Y así, su nombre seguirá repitiéndose como una oración universal, en hogares, en hospitales, en templos, en los labios de quien sufre, y en la gratitud de quien ha sido salvado. El Dr. José Gregorio Hernández no fue solo un hombre de su tiempo. Fue, y seguirá siendo, el mundo cambia, una brújula para todos los tiempos. Que la fe sin amor está vacía, pero su mensaje permanece, y que el amor, con fe, epílogo, la luz que no se apaga. El 19 de octubre quedará grabado en la memoria de los hombres como el día en que el cielo descendió a la tierra. Es capaz de sanar al mundo entero. El día en que la promesa se cumplió. El día en que el amor fue reconocido como la forma más pura de santidad. Ese amanecer ya pertenece a la eternidad. Las campanas que repicaron aquel día no solo celebraron un decreto, sino una verdad que el pueblo ya conocía desde siempre. Que los justos no mueren,
que los buenos no se apagan, que los corazones que aman se convierten en eternas luminarias. El doctor José Gregorio Hernández fue, es y será esa luz. Una luz que no se apaga, una luz que no ciega, sino que guía. Una luz que no se impone, sino que acompaña. Porque fue encendida por Dios y sostenida por el amor de su pueblo. Desde Roma hasta Isnotú, desde los Andes hasta los valles, desde las calles de Caracas hasta los pueblos más pequeños, su nombre resuena en un mismo idioma, el idioma de la gratitud.